El ruido de 4 disparos rompió la tranquilidad de la tarde en Temixco, Morelos, México, 30 de abril de 2025. El cuerpo de Iván Morales Corrales, ex suboficial de la Policía Federal y único sobreviviente del derribo de un helicóptero militar en 2015, yacía junto al de su esposa en el interior de su modesto hogar en la colonia Lomas del Carril. Las marcas de los impactos de bala eran precisas, obra de profesionales. Sus vecinos, acostumbrados a verlo cada mañana salir a caminar con dificultad debido a las cicatrices que cubrían gran parte de su cuerpo, se agolpaban ahora tras la cinta amarilla que delimitaba la escena del crimen. María Jiménez, quien atendía la tienda de abarrotes frente a la casa de Morales, secaba sus lágrimas mientras hablaba con los oficiales. Era un hombre callado, siempre amable. Su esposa Teresa acababa de regresar de visitar a su madre en Cuernavaca. No merecían esto. Nadie merece morir así. A su lado, Carlos Ortega, el fontanero que había reparado una fuga en casa de los Morales apenas 3 días antes, asentía en silencio. Iván siempre estaba alerta, mirando por encima del hombro. Me dijo que había recibido amenazas, pero que no podía vivir con miedo eternamente. El comandante Javier Ramírez, de la Policía Estatal de Morelos, observaba cómo los peritos recogían casquillos y tomaban fotografías. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia e impotencia. Había conocido a Morales durante el operativo contra el CJNG. Recordaba haberlo visto salir del hospital después de meses de recuperación, con la determinación de testificar contra los responsables a pesar de las advertencias. Ahora, esa valentía le había costado la vida. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido informada del asesinato, anunció el comandante Ramírez a los periodistas que comenzaban a llegar al lugar. Este caso no quedará impune. Por instrucciones directas de la mandataria federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomará el control total de la investigación. El secretario Omar García Harfuch ya está coordinando un equipo especial que trabajará con todas las instancias necesarias para encontrar a los responsables. La presidenta ha sido clara. Este es un ataque directo contra quien representaba el valor de enfrentarse al crimen organizado y no será tolerado bajo ninguna circunstancia. La noticia del asesinato de Iván Morales se propagó con la velocidad de un incendio forestal. En los pasillos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un ambiente de tensión y determinación impregnaba cada reunión. Omar García Harfuch, con ojeras que delataban noches sin dormir, revisaba los expedientes del caso mientras su equipo analizaba las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al domicilio de Morales. Tenemos 4 sospechosos, explicó la teniente Gabriela Méndez, proyectando las imágenes borrosas en la pantalla. 2 vehículos, una camioneta Suburban negra sin placas y un Jetta gris con placas de Jalisco que fue reportado como robado hace 3 semanas. Los sujetos actuaron con precisión militar. En menos de 8 minutos completaron la operación y desaparecieron. García Harfuch asintió, reconociendo el modus operandi característico del CJNG. En el otro extremo de la ciudad, la fiscal especializada en homicidios, Laura Velázquez, entrevistaba a Diego Morales, el hijo de 19 años de Iván. El joven, con el mismo porte de su padre pero sin las cicatrices físicas, mantenía la compostura a pesar del dolor evidente en sus ojos. Mi padre sabía que esto podía pasar, dijo con voz quebrada. Después del juicio contra el Menchito, las amenazas aumentaron. La protección que le asignaron no era suficiente. Yo le insistí que nos fuéramos del país, pero él decía que huir sería darles la victoria. Diego sacó de su chaqueta una memoria USB. Me pidió que guardara esto y que si algo le pasaba, lo entregara solo a alguien de máxima confianza. Contiene nombres, fechas, rutas de distribución, todo lo que mi padre siguió investigando por su cuenta después de retirarse oficialmente.
La fiscal Velázquez tomó la memoria con manos temblorosas, consciente del valor y el peligro que representaba. Diego, esto podría ser crucial. Necesitarás protección inmediata. Mientras tanto, en un restaurante discreto de Coyoacán, el general Ricardo Sánchez, excompañero de Morales en la Policía Federal, compartía información con Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad de Morelos. Sus voces apenas superaban el murmullo del ambiente. Iván me contactó hace 3 semanas, confesó Sánchez. Dijo que había identificado a un infiltrado de alto nivel, alguien que estaba pasando información sobre exagentes que testificaron contra el cártel. Me mostró documentos que señalaban filtración de datos confidenciales, incluyendo la dirección de su casa en Temixco, que se suponía era información reservada. Urrutia palideció. ¿Estamos hablando de un topo dentro de nuestras filas? Estamos hablando de algo más grave, respondió Sánchez, acercándose más. Iván creía que había conexiones hasta el nivel federal. Personas que fueron reubicadas después del cambio de administración, pero que mantienen acceso a información sensible. La tensión escaló cuando el teléfono de Urrutia sonó. Era un mensaje de la presidenta Sheinbaum convocándolos a una reunión de emergencia. En Palacio Nacional, la sala de crisis estaba en plena actividad. La presidenta, visiblemente afectada pero firme, dirigía la reunión con García Harfuch y los titulares de las principales agencias de seguridad. «Este no es solo el asesinato de un héroe nacional», declaró Sheinbaum. «Es un mensaje del crimen organizado, un desafío directo a la autoridad del Estado. Y nuestra respuesta debe ser contundente», se volvió hacia García Harfuch. «Omar, tienes autorización para formar un grupo especial con elementos de élite de todas las corporaciones. Quiero resultados en 72 horas. García Harfuch asintió. «Ya hemos identificado 2 propiedades en Jalisco vinculadas a los sicarios. Estamos preparando un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional». La reunión fue interrumpida cuando un asistente entró apresuradamente con un sobre sellado. Después de revisarlo, García Harfuch lo pasó a la presidenta, cuyo rostro se endureció aún más. «Acaban de intentar asesinar a Diego Morales, el hijo de Iván», anunció. 2 agentes de la fiscalía resultaron heridos, pero lograron repeler el ataque y ponerlo a salvo. Un silencio sepulcral invadió la sala. «El mensaje es claro», continuó Sheinbaum. «Están intentando eliminar no solo a quienes los enfrentaron, sino también a sus familias. Es una estrategia de terror que no podemos permitir». Se levantó, mirando a cada uno de los presentes. «A partir de este momento, la Operación Fénix queda activada. Coordinación total entre todas las instancias de seguridad. Quiero que el peso completo del Estado caiga sobre esos criminales». En las afueras de Ciudad de México, en un centro de operaciones especiales, la teniente Méndez recibía a Diego Morales. El joven sería alojado en una instalación de máxima seguridad mientras los técnicos analizaban la información de la memoria USB. «Tu padre era un hombre valiente», le dijo mientras lo escoltaba por el pasillo blindado. «Te prometo que su muerte no será en vano». Diego asintió, secándose una lágrima rebelde. «Mi padre decía que en México la justicia a veces tarda, pero llega. Quiero creer que tenía razón». La noche caía sobre un país conmocionado por la noticia. En las redes sociales, el hashtag Justicia para Iván se convertía en tendencia nacional. Miles de ciudadanos compartían fotos del exoficial tras sobrevivir al derribo del helicóptero, convirtiéndolo en símbolo de la resistencia contra el narco. En una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional, la presidenta Sheinbaum se dirigió al país. «A los responsables de este cobarde asesinato les digo, la impunidad no tiene cabida en este gobierno. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no descansará hasta que cada uno de los implicados esté frente a la justicia. El México que estamos construyendo no se doblegará ante el crimen organizado. Es una promesa que hago no solo como presidenta, sino como mexicana». El sonido de los rotores del helicóptero Black Hawk
rasgaba el amanecer mientras sobrevolaba la Sierra de Jalisco. A bordo, el comandante Ernesto Vega, veterano de operaciones especiales, repasaba mentalmente el plan. La información extraída de la memoria USB de Iván Morales había revelado las coordenadas precisas de 5 propiedades vinculadas al CJNG, incluida una donde presumiblemente se refugiaban los responsables del asesinato. «Estamos a 5 minutos del objetivo», informó el piloto. El comandante Vega asintió, ajustando su chaleco antibalas. Junto a él, 20 elementos de fuerzas especiales verificaban su equipamiento. Simultáneamente, otros 4 helicópteros se dirigían a los objetivos restantes en una operación sincronizada que abarcaba 3 estados. En la Ciudad de México, desde el centro de mando improvisado en la SSPC, Omar García Harfuch coordinaba la operación junto con la teniente Méndez. Las pantallas mostraban en tiempo real el avance de cada unidad. Equipo Alfa en posición, Equipo Bravo confirmado, Charlie y Delta en aproximación final, reportó un oficial. García Harfuch dio la orden. Luz verde, procedan. El operativo comenzó con precisión militar. En la propiedad principal, una hacienda aparentemente abandonada en los límites de Tequila, las fuerzas especiales descendieron rápidamente. La resistencia fue inmediata. Ráfagas de armas automáticas recibieron a los agentes. El comandante Vega dirigió a su equipo con señas, rodeando la estructura. Tras 20 minutos de intenso fuego, lograron neutralizar a los sicarios y asegurar el perímetro. «Objetivo principal asegurado», reportó Vega por radio. «Tenemos 7 bajas hostiles, 4 detenidos y hemos recuperado un arsenal considerable, sin bajas de nuestro lado». La operación arrojó resultados similares en los otros objetivos. 19 detenidos en total, incluyendo a Francisco Guzmán, alias El Pantera, identificado como uno de los coordinadores del asesinato de Morales. Pero el hallazgo más impactante fue un conjunto de documentos y dispositivos electrónicos que revelaban una red de complicidad que se extendía hasta niveles insospechados. Horas después, en la sala de crisis, la tensión era palpable mientras García Harfuch presentaba los primeros hallazgos a la presidenta Sheinbaum. «Los documentos confirman lo que Iván sospechaba», explicó, desplegando fotografías sobre la mesa. «Existe una red de filtración de información que involucra a funcionarios activos. Hemos identificado a 3 elementos de la antigua administración que fueron reubicados estratégicamente para mantener acceso a información sensible sobre testigos protegidos». La presidenta observaba los documentos con expresión grave. «¿Hasta dónde llega esto, Omar?» «Hasta la Coordinación Nacional de Inteligencia», respondió García Harfuch. «El subdirector operativo, Javier Mondragón, aparece mencionado en varias comunicaciones cifradas. Fue él quien autorizó la reducción de la seguridad de Morales hace 3 meses, argumentando redistribución de recursos». Sheinbaum cerró los ojos momentáneamente, procesando la magnitud de la traición. «Procede con la detención inmediata, sin filtraciones, sin advertencias previas». En otro sector de la ciudad, Diego Morales recibía la visita de Laura Velázquez. La fiscal le mostró las primeras fotografías de los detenidos. «¿Reconoces a alguno?», preguntó. Diego estudió cada rostro hasta detenerse en uno. «Este hombre», señaló, «visitó nuestra casa 2 semanas antes del asesinato. Se presentó como inspector de la compañía eléctrica, pero mi padre sospechó inmediatamente. Me dijo que memorizara su rostro y que nunca le abriera la puerta». La fiscal asintió. «Es Joaquín Ríos, sicario del CJNG. Tenía 3 órdenes de aprehensión pendientes». Diego dejó escapar un suspiro entrecortado. «Mi padre siempre decía que podía oler el peligro. Supongo que años enfrentándose a la muerte te dan ese instinto». Mientras tanto, en las oficinas de la Coordinación Nacional de Inteligencia, un operativo silencioso se desarrollaba.
Agentes de asuntos internos, respaldados por elementos de la Guardia Nacional, se dirigían al despacho de Javier Mondragón. El subdirector, ajeno al descubrimiento de su traición, revisaba documentos cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Javier Mondragón, anunció la capitana Raquel Domínguez, queda detenido por los delitos de traición, filtración de información clasificada y complicidad en el asesinato de Iván Morales Corrales. El rostro de Mondragón palideció mientras los agentes lo esposaban. «Esto es un error», balbuceó. «Exijo hablar con mi abogado». La capitana Domínguez lo miró con desprecio. «Tendrá tiempo para eso. Por ahora, tenemos mucho que discutir sobre sus comunicaciones con Francisco Guzmán y sus depósitos en bancos de Islas Caimán». La noticia de la detención del subdirector de inteligencia sacudió los círculos políticos y de seguridad. En una conferencia de prensa extraordinaria, la presidenta Sheinbaum, flanqueada por García Harfuch, se dirigió a la nación. «Hoy hemos asestado un golpe contundente a la estructura criminal que perpetró el cobarde asesinato de Iván Morales y su esposa», declaró con firmeza. «Pero más importante aún, hemos comenzado a desmantelar una red de corrupción que se había infiltrado en nuestras instituciones de seguridad. Esto confirma lo que siempre he sostenido. El principal aliado del crimen organizado es la corrupción». García Harfuch tomó la palabra para detallar los resultados del operativo. «Hemos detenido a 23 personas directamente vinculadas con el asesinato, incluidos los autores materiales e intelectuales. Además, se han asegurado 5 propiedades, vehículos blindados, arsenal y más de $3 millones en efectivo. Pero lo más relevante es la información recuperada, que nos permitirá continuar con la desarticulación de esta red criminal y sus cómplices dentro de las instituciones». En el Centro de Detención Federal, Mondragón enfrentaba su primer interrogatorio. Acorralado por la evidencia, comenzó a revelar nombres y operaciones. Cada confesión abría nuevas líneas de investigación que apuntaban a jueces, políticos y empresarios. «La orden de eliminar a Morales vino directamente de El Mencho», confesó finalmente. Su testimonio contra El Menchito fue solo parte del motivo. Lo que realmente temían era la investigación que Morales seguía realizando por su cuenta. Había identificado rutas de lavado de dinero a través de empresas aparentemente legítimas, muchas de ellas con conexiones políticas. En la sala contigua, observando a través del cristal unidireccional, García Harfuch y la fiscal Velázquez intercambiaban miradas de asombro ante la magnitud de la corrupción revelada. «Esto va a sacudir los cimientos del sistema», murmuró Velázquez. «Era necesario», respondió García Harfuch. «No podemos construir seguridad sobre instituciones podridas». Esa noche, en un mensaje transmitido a la nación, la presidenta Sheinbaum anunció la creación de una comisión especial para investigar las infiltraciones del crimen organizado en las instituciones de seguridad. Lo ocurrido con Iván Morales es el resultado de años de complicidad y corrupción. Su muerte no será en vano. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, continuará con la limpieza profunda de nuestras instituciones. No habrá intocables, no importa su rango o posición. La justicia llegará a todos los responsables. Es un compromiso de este gobierno con el pueblo de México. En el centro de protección donde se alojaba, Diego Morales observaba el mensaje presidencial en silencio. A su lado, una fotografía de su padre en uniforme le recordaba por qué esta lucha era importante. La justicia comenzaba a materializarse, pero el costo había sido demasiado alto. El sol caía sobre el monumento a la Revolución mientras cientos de personas se congregaban en una vigilia silenciosa. Sostenían velas y fotografías de Iván Morales, convertido ya en símbolo nacional contra la impunidad. Entre la multitud,
Diego observaba conmovido el tributo espontáneo a su padre. La teniente Méndez permanecía a su lado, atenta a cualquier amenaza potencial. «Nunca imaginé que tanta gente lo considerara un héroe», murmuró Diego. «Para mí, simplemente era papá, el hombre que, a pesar de sus cicatrices y dolores, nunca dejó de llevarme a los partidos de fútbol». Méndez asintió. «Tu padre representa algo que muchos mexicanos anhelan, alguien que se mantuvo firme frente al crimen, a pesar del costo personal». El acto terminó con un minuto de silencio. Al dispersarse la multitud, Diego notó a una mujer mayor que lo observaba fijamente. La teniente Méndez siguió su mirada y se tensó inmediatamente. «Es Carmen Oseguera», susurró, «prima hermana de El Mencho». Antes de que pudieran reaccionar, la mujer se acercó. «No vengo a amenazar», dijo con voz serena. «Vengo a advertir. La guerra que ha desatado el gobierno no terminará con estas detenciones. Mi familia tiene alcance donde ustedes ni siquiera imaginan». Diego enfrentó su mirada. «¿Por qué me dice esto?» «Porque respeto a los valientes, incluso si están del lado equivocado. Tu padre pudo haber aceptado millones por su silencio. Eligió la verdad y pagó el precio más alto. Dejó caer un pequeño papel doblado. No todos en mi familia aprobaron su asesinato. Hay líneas que no deberían cruzarse». La mujer desapareció entre la multitud antes de que los agentes pudieran detenerla. El papel contenía una dirección en Guadalajara y un nombre: Eduardo Lomelí, juez federal. En la Secretaría de Seguridad, García Harfuch analizaba los avances de la investigación con su equipo cuando recibió la llamada de la teniente Méndez informándole sobre el encuentro. Sus ojos se entrecerraron al escuchar el nombre del juez. Lomelí firmó 3 órdenes de liberación para operadores financieros del CJNG el año pasado, comentó. Alegó fallas en el debido proceso. Siempre sospeché que había algo más. La fiscal Velázquez, que participaba en la reunión, intervino. «Tenemos suficiente con las declaraciones de Mondragón para solicitar una orden de cateo para su domicilio y oficina». García Harfuch asintió. «Proceda, pero con extrema discreción. Si Carmen Oseguera está proporcionando esta información, puede ser una trampa o una fractura dentro del cártel que debemos aprovechar». Mientras el equipo legal preparaba la documentación, en un centro penitenciario de máxima seguridad, Francisco «El Pantera» Guzmán enfrentaba su tercer día de interrogatorios. El sicario, consciente de que su situación era insalvable, había comenzado a negociar. «Puedo darles algo más valioso que cualquier confesión», ofreció al fiscal especial Ramón Aguilar. «Sé quién dio la orden directa para el asesinato de Morales y no fue el Mencho». Aguilar mantuvo su expresión impasible. Continúa. «La orden vino de alguien a quien ustedes ni siquiera están investigando. Alguien que se beneficiaba directamente de silenciar a Morales porque su testimonio futuro lo implicaría en lavado de dinero». El Pantera sonrió con malicia. «Estoy hablando del exsecretario de Finanzas, Ernesto Valdivia». La revelación cayó como una bomba en la SSPC. Valdivia había sido una figura respetada durante la administración anterior. Ahora dirigía una consultora internacional y mantenía conexiones con la élite política y empresarial. García Harfuch convocó una reunión de emergencia con la presidenta Sheinbaum, quien escuchó el informe con expresión grave. «Las acusaciones son extremadamente serias», comentó. «Valdivia tiene conexiones poderosas, incluso internacionales. Si procedemos contra él, necesitamos evidencia irrefutable». «La tenemos», respondió García Harfuch, desplegando documentos sobre la mesa. La información de la memoria USB de Morales incluía transacciones financieras que vinculan a Valdivia con empresas fantasma utilizadas por el CJNG. Además, Mondragón ha confirmado reuniones secretas entre ambos. Sheinbaum estudió los documentos detenidamente. «Procede con la detención, que sea impecable, siguiendo todos los protocolos. No podemos permitir que se escape por un tecnicismo legal». Al amanecer del día siguiente,
Un operativo simultáneo se ejecutó en 3 ubicaciones diferentes: la residencia de Valdivia en Lomas de Chapultepec, su oficina en Santa Fe y su casa de descanso en Valle de Bravo. El exsecretario fue detenido mientras desayunaba en su terraza, aparentemente sorprendido por el operativo. Paralelamente, el juez Lomelí era arrestado en Guadalajara. En su residencia, los investigadores encontraron una caja fuerte oculta que contenía 1.2 millones de dólares en efectivo y documentos que detallaban sobornos recibidos durante años. Los medios nacionales e internacionales dieron amplia cobertura a las detenciones. La presidenta Sheinbaum compareció ante la prensa, flanqueada por García Harfuch y la fiscal general. Estas detenciones representan un punto de inflexión en nuestra lucha contra la corrupción y el crimen organizado, declaró. Por primera vez, estamos llegando a los niveles más altos de complicidad entre funcionarios y criminales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha desentrañado una red que se extendía a través de múltiples instituciones. Esto confirma nuestra convicción. No puede haber paz sin justicia, y no puede haber justicia con impunidad. En su celda, Valdivia mantenía un silencio obstinado, rechazando cooperar con los investigadores. Sin embargo, la evidencia acumulada era abrumadora. Los peritos financieros habían rastreado más de 300 millones de dólares en operaciones de lavado de dinero bajo su supervisión. Diego Morales fue convocado a la SSPC para identificar fotografías y documentos. Al terminar, García Harfuch lo invitó a su despacho. «Tu padre salvó más vidas de las que imaginas», le dijo. «La información que recopiló nos ha permitido desarticular una red de corrupción que llevaba años operando. Gracias a él, estamos más cerca de construir instituciones verdaderamente confiables». Diego asintió, con una mezcla de orgullo y dolor. «¿Cuándo podré darle sepultura? Mi madre y él merecen descansar con dignidad. Los cuerpos serán liberados mañana. El Estado proporcionará todos los honores correspondientes, si estás de acuerdo». «Mi padre odiaba las ceremonias», respondió Diego con una sonrisa triste. «Pero creo que entendería la importancia simbólica en este momento». Esa noche, mientras la noticia de las detenciones dominaba los titulares, Carmen Oseguera era encontrada muerta en su apartamento de la Ciudad de México. Un disparo certero en la cabeza, sin signos de forcejeo. Las primeras investigaciones apuntaban a un ajuste de cuentas interno del cártel por su traición. «La violencia engendra violencia», reflexionó García Harfuch al recibir la noticia. Pero esta vez, el ciclo de impunidad comenzaba a romperse. En un hospital privado bajo fuerte custodia, Javier Mondragón recibía atención médica tras un intento de suicidio en su celda. Había dejado una confesión escrita que implicaba a docenas de funcionarios, jueces y empresarios en una red de complicidad que abarcaba 3 sexenios. La presidenta Sheinbaum convocó a su gabinete de seguridad para analizar las ramificaciones de estas revelaciones. «Estamos enfrentando el mayor desafío a nuestra democracia», declaró. «No se trata solo de combatir al crimen organizado, sino de reconstruir las instituciones que fueron corrompidas desde dentro. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana seguirá liderando esta batalla, sin importar a dónde nos lleven las investigaciones. El legado de Iván Morales será un México donde la ley se aplique a todos por igual». En la pantalla de la sala de crisis, las fotografías de los detenidos se mezclaban con los organigramas de la red criminal. Era apenas el comienzo de una limpieza institucional sin precedentes. El precio había sido alto, pero la verdad finalmente comenzaba a emerger de las sombras. El Panteón Jardín estaba inundado de coronas florales y uniformes. Bajo un cielo plomizo, el féretro de Iván Morales descendía lentamente, cubierto con la bandera nacional. Diego, sosteniendo la mano de su abuela materna,
observaba en silencio mientras oficiales de diversas corporaciones rendían honores a su padre. A pocos metros, el ataúd de Teresa, su madre, había sido colocado junto al de su esposo, unidos en la muerte como lo estuvieron en vida. La presidenta Sheinbaum, presente en la ceremonia, se acercó a Diego tras los honores oficiales. «Tu padre representa lo mejor de México, la inquebrantable determinación de hacer lo correcto a pesar de las amenazas», le dijo con voz pausada. «Su sacrificio no ha sido en vano». Diego asintió, agradeciendo con un gesto sobrio. Cuando la comitiva oficial se retiró y solo quedaban familiares y amigos cercanos, el joven colocó sobre la tumba de su padre la medalla al valor que le había sido otorgada póstumamente. «Hasta siempre, papá», susurró. La justicia llegó. 3 semanas después de las exequias, en el Palacio de Justicia, Ernesto Valdivia enfrentaba su audiencia inicial. El exsecretario de Finanzas, ahora vestido con el uniforme beige de los reclusos, escuchaba impasible mientras el juez enumeraba los cargos: lavado de dinero, asociación delictuosa, obstrucción de la justicia y autoría intelectual del homicidio de Iván Morales y Teresa Gutiérrez. Se solicita prisión preventiva justificada considerando el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados, solicitó la fiscal Velázquez. El juez, tras escuchar los argumentos de la defensa, dictó la medida cautelar solicitada. Valdivia permanecería en el reclusorio norte durante todo el proceso. En las oficinas de la SSPC, García Harfuch revisaba los avances de la Operación Fénix con su equipo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y diagramas que conectaban a funcionarios corruptos con miembros del crimen organizado. «Llevamos 76 detenciones confirmadas», informó la teniente Méndez. 19 funcionarios de alto nivel, 11 jueces federales, 7 empresarios y 39 operadores del ZNG. Hemos asegurado propiedades y cuentas por valor de más de $500 millones. García Harfuch asintió, satisfecho pero consciente de que el trabajo apenas comenzaba. ¿Qué sabemos del Mencho? Nuestras fuentes indican que ha abandonado sus refugios tradicionales. La detención de sus operadores financieros lo ha dejado vulnerable. La DEA reporta movimientos que sugieren que podría estar intentando salir del país. «Refuercen la vigilancia en todas las posibles rutas de escape», ordenó. «Es momento de cerrar el círculo». Días después, la noticia sacudió al país. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, había sido abatido durante un operativo conjunto entre fuerzas mexicanas y estadounidenses en la Sierra de Nayarit. El líder del CJNG, acorralado tras la desarticulación de su red de protección, había resistido el arresto. En el Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum anunciaba la creación del Instituto Iván Morales para la Integridad Policial, dedicado a la formación ética y profesional de nuevos agentes. El caso Morales nos ha enseñado una lección fundamental. La corrupción es el oxígeno que permite respirar al crimen organizado, declaró. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha liderado una limpieza sin precedentes en nuestras instituciones, pero este es un compromiso permanente. Cada generación debe defender la integridad de nuestro sistema de justicia. Diego Morales, ahora incorporado al programa de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional, asistía a la ceremonia como invitado especial. Tras el evento, García Harfuch lo abordó con una propuesta. «Estamos creando una unidad especializada en delitos de corrupción institucional», le explicó. «Tu perspectiva sería invaluable, no como agente de campo, sino como analista. Tu padre estaría orgulloso». El joven consideró la oferta por un momento. ¿Cree que podamos realmente cambiar las cosas? ¿O solo estamos ganando tiempo hasta la próxima crisis? García Harfuch reflexionó antes de responder. Tu padre me dijo una vez que la lucha contra el crimen no se gana de forma definitiva.
Es como barrer la casa, hay que hacerlo todos los días. Pero cada día que mantenemos el suelo limpio, vivimos mejor. 6 meses después del asesinato de Iván Morales, México experimentaba la mayor reestructuración de sus sistemas de seguridad y justicia en décadas. El caso había destapado niveles de corrupción que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a enfrentar. En una ceremonia sobria, la presidenta Sheinbaum inauguraba un memorial en honor a los agentes caídos en la lucha contra el crimen organizado. En el centro, una placa conmemorativa resaltaba el nombre de Iván Morales Corrales. La verdadera medida del éxito de un país no es la ausencia de criminales, sino la firmeza de sus instituciones para enfrentarlos, declaró. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará esta misión esencial, honrando el sacrificio de quienes, como Iván Morales, eligieron la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la impunidad. Al caer la tarde, Diego visitaba la tumba de sus padres, depositó flores frescas y permaneció en silencio, contemplando los cambios que había traído su pérdida. El dolor seguía presente, pero ahora se entretejía con un sentido de propósito renovado. «Tenías razón, papá», murmuró. «La justicia a veces tarda, pero llega».